Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar como todas las semanas con Domingo Alberto Rangel en su segmento Al Derecho y al Revés. Domingo, hoy voy a limitarme a un tema muy particular y sobre todo de una organización política de la que aspiran participar en las primarias, que es Primero Justicia. Va a unas internas adicionales propias en la organización con tres candidatos. Uno de ellos que alguna vez supuestamente que le ganó a Chávez y no reclamó el triunfo. Otro que ganó en el Zulia supuestamente y no reclamó el triunfo. Y otro que lo acusan de haberle puesto una trampa a uno de los militares, que creo que es Guaycamacuto, algo así que se llama, ¿no? ¿Tú sabes de qué estoy hablando? De Ocarí. Entonces, tres perlas que fueron a una interna, ¿correcto? Y gana supuestamente Capriles en un proceso interno donde votaron 3.500 personas. A mí me parece un soberano despropósito que para escoger un candidato presidencial de una organización a nivel nacional solamente voten 3.500 personas y eso valga para que esa persona opte a regir al país. O sea, empezando con ese caudal de votos tan minúsculo, ¿no? Independientemente de que después en una elección si llegara a ser saque más, no lo sé, ¿no? Pero, o sea, comenzar con ese hándicap, o sea, ¿cómo lo valoras tú? Y con los antecedentes de cada uno de los que participaron en el proceso interno, ¿cómo lo ves tú? Si cada partido hace lo propio, ¿qué tipo de candidatos de primaria vamos a tener? Mira, yo lo que digo es un momento que no es un hándicap, sino una gran mentira. Esa escogencia que cada partido la hace como pueden tirar los dados, si quieren, una ruleta, pero la hicieron clandestina en un hotel del CCCT, donde jamás fueron a votar 3.000 personas donde nadie sabía prácticamente que ayer era la elección. Yo lo comuniqué, pero dije que era clandestino, que no importa, eso no tenía relevancia. Y donde tenía que ganar Capriles, y te explico por qué. Porque Juanito es zuliano, y el señor hizo todo lo posible para que ningún zuliano gane la candidatura de ningún partido. Le mandó a alguna gente a Capriles, no lo hizo. El otro candidato, Ocari, que fue alcalde de Potave, trae este sí un hándicap, que fue que en las elecciones locales de las últimas, él fue víctima de una trampa de sus propios compañeros. Pero no trampa, de unos acuerdos viciosos previos a la elección. Y me explico. En Baruta iba a ganar la candidata por el PSUV. En Miranda podía haber ganado el señor Uzcategui. Y en Petare podía haber ganado Bucarest. Y ahí se pusieron de acuerdo la cúpula de los tres partidos para mandar a la militancia más dura a votar contra el PSUV en Baruta para que ganara el partido de Uzcategui, pero contra Uzcategui en todo el estado Miranda y contra Ocariz empezando para que ganara un tocayo de apellido. Esa fue la realidad. Hubo pruebas en ese momento de gente que había comentado antes que además contra las encuestas que realmente ganaba Ocariz y que en Baruta ganaba el. Entonces Ocariz tampoco podía, pero yo me voy observo esto, los observadores, le digo, pero mi persona. Para empezar, porque la mayoría de los delegados que venían de todo el país cumplieron en ese hotel. Y ese hotel no tiene registrado ni que los pongan a dormir sus pastillas. Vamos a empezar por ahí. Ahora,
No Capriles, muy bueno, ¿cómo no? Además es el único que ha visto ahí frente al Guaire durante todo este tiempo. Pero que gane o que no gane el Capriles, que gane o que no gane el señor Guanita, que gane o que no gane el señor Ocarín, no significa nada porque ninguno de ellos está proponiendo soluciones al grave problema del. Ahí vamos, exactamente. Y ahí la diferencia entre la gente inteligente y la que no es tanto como son los demás, es que los no inteligentes o no tanto se dedican a psicotear el problema y decir, no, aquí no se gana nada, no, no estamos muriendo hambre, pero ninguno da una solución. Exacto. El inteligente dice, bueno, la solución es esta, vamos a tardar 5 años en lograrlo, o no se puede lograr. Esta gente no ofrece nada, o por lo menos nada distinto. Y luego está dentro de esas mismas primarias generales, la de octubre, los problemas que yo veo y los comparto con el ejemplo. Uno, dentro de la Comisión Nacional de Primaria, no hay una sola personalidad, ni siquiera mi querido amigo Rafael Caque Arraiz Luca, que se levante por arriba de todo, que le hable a la mayoría del pueblo venezolano para entusiasmar. Ajá. Ese es un grupo ahí casi anodino. La gente no sabe ni se acuerda cómo se llaman la mayoría. Y los candidatos lo mismo. Entonces imagínate, ¿cómo van a entusiasmar a un gentío? Porque están llamando a que vote todo el mundo. Sí. Y están incluso inventando que van a poner a votar a la diáspora, lo cual es mentira. Y están diciendo que no van a votar con las máquinas cuando es la única solución que les queda, porque no tienen organización para poner mesas aquí y allá. Claro. Pero por eso yo te hago la pregunta que te hice preliminarmente, en base a que si vamos a ir a una primaria en octubre, cada organización de las que van a participar en el proceso de escogencia del candidato único, deberían por lo menos hoy estar demostrando que tienen fortaleza, que tienen músculo en la calle, que tienen población animada que va a respaldarlos, que cuando convocan a un evento como una primaria interna dentro de la organización, por lo menos deberían tener tantos o más participantes como los que se exigen para que se registren en el CNE, por ejemplo, ¿no? Porque para registrar una organización te piden un número mínimo determinado de seguidores o militantes con su firma y su cédula, ¿no? Tío, José Antonio, lo que va contra la Constitución que dice que todo el mundo puede postularse y va contra una solución que yo les he ofrecido desde hace más de 20 años. En vez de poner a la gente a mentir, inventando firmas, copiando mi cédula, dejen que todo el mundo participe. Eso sí, legislen para que para participar tú tengas que comprar un seguro de fiel cumplimiento. Si no sacas el 0,5%, que no es nada. Queda proscrito políticamente. No, que te rematen un apartamento o un carro. Ah, bueno, también. Ah, bueno, ponga una garantía, exacto, una garantía. Es una garantía como es en los contratos, que tú contratas, te dan un contrato al gobierno, pero tú tienes que comprar una cláusula de fiel cumplimiento. Claro. Porque no es que te va a agarrar los días y va a salir corriendo. Entonces sí puede participar todo el mundo. Ahora, esta comisión de primarias ha perdido tiempo reuniéndose con un bojote de batequebrados que son hasta peores que este de ayer. Sí. Una serie de los 40 candidatos ahí sentados, entonces salen riéndose, como si fuera una gracia. La foto que mandan a la prensa es una cosa absurda. Un tipo que están diciendo que el país se está cayendo a pedazos y que ellos son la solución, se reúnen con la comisión de primaria y muertos de la risa, los de la comisión y los presuntos candidatos. Sí. Pero yo estaba observando en estos días, Domingo, que mal que bien dentro de la comisión
Hay gente que está clara, que le está anteponiendo la condición de que para participar en la escogencia como candidato deben presentar preliminarmente, aunque sea unas líneas de acción o de gobierno, en el momento que le corresponda ir a convocar al país nacional. Y en ninguno lo ha hecho todavía. Porque no lo tienen en el territorio, porque en el fondo tienen la misma base de pensamiento que el gobierno. Lo único es que a lo mejor un combate, los del gobierno andan en franelilla, pero la forma de actuar es igual. Y la demostración plena de eso es cómo actuó el interinato de mano del señor Guaidó, apoyado por estos partidos que están llamando primarios, porque ahora se están lavando las manos. Sí. Pero voluntad popular, primero justicia, acción democrática, el otro acción democrática incluso, y Nuevo Tiempo apoyaron a Guaidó y cogieron parte del botín. Correcto. Entonces, ¿por qué están inhabilitados algunos de esos partidos? Sí. Pero por eso es que yo me pregunto todos los días y se lo pregunto a mis interlocutores, si no sienten que este proceso de primaria pudiera ser abortado, porque si el primer paso que da Primero Justicia, en la forma que lo hizo, con 3 precandidatos, y al final uno de ellos escogido con 3.500 votos nacionales, nada más. O sea, la pregunta que me hago, las otras, no, oye, déjame decirte, las otras organizaciones van a lo mismo, van a presentar un candidato escogido de la misma manera. ¿O a dedo? Bueno, Rosales no, porque el candidato es él. El problema lo tienen los de Eco y Prosperi. Ajá. Porque unos tienen la tarjeta y el otro tiene a Henry Ramos por detrás. Y los otros que tienen un problema de voluntad popular, pero además están engañando a los sur. Yo estaba hablando ayer con mi hermana Beatriz, que me decía que si ganaba María Corina Liana inhabilitada, le dije, Beatriz, ¿no? Si es que ella ya está inhabilitada. Ella está inhabilitada, ella no ha superado eso y ya se está postulando. O sea, ella no tiene que resolver eso primero, pues. Y el otro que está inhabilitado que aplique. También. Y Leopoldo López también está inhabilitado. Y este señor Juanipa está inhabilitado por su actuación en monómero. Ajá. Entonces van todos a ir a primaria inhabilitados. Bueno, imagínate. Si es así, yo me presento a candidato en los Estados Unidos a ver qué sale. Exacto. No siendo yo un. Entonces, esa es mi inquietud. Y además que tú sabes muy bien que desde un comienzo yo abogué y estoy sumado de verdad a la idea de que en algún momento dado los 4 millones de electores de los 7 que hay afuera pudiéramos votar, pudiéramos pronunciarnos, pudiéramos tener derecho inclusive a postular a una persona porque nos da la gana para que nos represente, o por lo menos no alinearnos con nadie, pero tener derecho a escoger, ¿no? Y entonces, si no se puede a lo interno y estamos viendo ¿cómo se llama? Confusiones en esta oportunidad a lo interno, ¿qué va a pasar con los que estamos afuera entonces? Bueno, los van a engañar. Nos van a engañar. Van a decir que sí, que están hablando, después van a decir que es imposible, porque hay países donde el gobierno no reconoce al de Maduro, entonces como no hay consulados no pueden votar. Pero es que aquí también es lo mismo, mire, aún uno que recibe tanta información, están llegando supuestas encuestas. Esa es otra. De supuestos encuestadores, sí, diciendo, o reales, pero inventados los números, que los outsiders son los que dominan la primaria, cuando las primarias son clandestinas. Nadie le ha hecho caso a eso. Claro. Pero ¿quiénes son los outsiders? Porque tú me dices outsiders, que José Antonio Lara Cleonín se lanzó y es un outsider, y yo sí es. Sí es. Claro, tú reúnes todas las condiciones de un outsider. Los outsiders son Guaidó, Leopoldo López, María Corina y el Conde del Guacha. Y el Conde del Guacha. Papá, el Conde del Guacha tiene como 15 años lanzándose y no se lo tira. María Corina tiene 20 años. Pero mi hermano, en otras condiciones se lanzó el ilustre Zapata, tú lo conoces. Se lanzó, sí, creo que también, ¿cómo se llama? Otro más, no sé cuál es que.
Ha habido candidatos de todo tipo y dentro de condiciones, digamos, normales, pero en este momento, o sea, que esté con aceptación protuberante un individuo que toda la vida ha sido comediante a la noche a la mañana y que así es empresario exitoso, yo no lo sé, ni bajo qué términos ni en qué condiciones ha alcanzado eso, ni si los reales son de él o no son de él, no lo sabemos. El problema es que de la noche a la mañana entonces aparece por encima inclusive de partidos que tienen cierta tradición de 15, 10, 20 años de constituidos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y Que, bajo qué fundamento se oye, inscribió? ¿Está inscrito en el CNE? ¿Está inscrito en el CNE su organización? como No lo sabemos. señor Conde tiene fotos que le han citado. Cuando se graduó de uno de los títulos que él colecciona, no sé para qué, con el papá de Hugo Chávez, el papá de Hugo Chávez, con el birrete del Conde y la medalla abrazada. Ok. Después sale en un avión de PDVSA con los sobrinos de Chávez y en otro sale con la familia de los dos ellos, porque ese señor le han dado dinero para montar proyectos de turismo que nunca pagó ese dinero. Exacto. Vamos a ver, claro. Y la fórmula es muy simple, hermano. A ti te presta un dinero la nación cuando puedes prestar, esperas que haya devaluaciones como las ha habido aquí de millones de cifras, y después pues lo pagas como porque ni el Bolívar lo pagó el Conde. Exacto. Entonces, que él sea un payaso, que él es muy bueno, exitoso, que él haya logrado en algún momento cuando había tráfico poner todo tu CD en las colas, que por cierto, la policía lo dejaba. Exacto. Eso es otra cosa que tendría que ver con por qué lo dejaba. Bueno, eso no te da prestancia para ser candidato presidencial. Pero ese es el Alguien problema. que ha estado todo el tiempo adulando al poder, sea el que sea el poder, porque eso es lo que se ha prestado este tipo de humoristas en Venezuela. Exacto. O sea, humoristas los que se fueron para el exterior, porque aquí no los dejan prácticamente. Son humoristas. Pero fíjate Pero que este a mí lo que señor, me sorprende, a mí lo que me sorprende adicionalmente a esto, Domingo, es que, por ejemplo, el CNE que se abrogó el derecho y la condición de regir todos los procesos electorales de los gremios, por ejemplo, de las academias. O sea, pone como prerequisito que tienes que ser académico si no puedes aspirar al cargo. Tienes que ser ingeniero si no puedes aspirar al colegio de ingenieros. Tienes que ser abogado si no si aspira a ser presidente del colegio de abogados. Tienes que ser el propietario si aspira a ser presidente de una junta de condominio. Y el CNE en todo eso tiene inmiscuencia, ¿no? Pero en una elección nacional como la que estamos abogando, que se produzca para cambiar un tanto el sistema de cosas que tenemos, que han quebrado al país, entonces allí no se exige ni requisito ni condición alguna, ni presentar una hoja de ruta, una hoja de ruta. bueno, que debería pedir una comisión de primaria, pues la Constitución no te pide gran cosa, sino no estar inhabilitado, tener más de 30 años, ser venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad activa. Eso es lo que te pide. Claro. Ni siquiera te pide haber hecho el servicio militar. Por eso, digo que es una contradicción, por eso lo digo, ¿no? A esta altura del juego, en cualquier país, se aspira y se intenta legislar en función de que esas cosas se corrijan y de que quienes van a ejercer función pública y de gobierno tengan por lo menos la calificación de vida para ello, o alguna experticia que demostrar, ¿no? Pero es que ninguno la tiene y aparece. Yo tuve una reunión ayer con el alto ejecutivo, que me invitaron como juez de sin agenda previa. Bueno, yo fui. Y lo que estaban era una serie de pedigüeños pidiendo que nos pagaran. Yo me quedé de último y le dije al Ejecutivo Nacional pidiendo. Le dije, mire, los jueces de paz podrían venir del sistema de justicia y a que haya orden en la ley, pero ustedes tienen que devolvernos la capacidad de tener a alguien por 3 días siquiera, porque ¿cuál es la autoridad que puede tener uno si no puede ni siquiera detener a un tipo que lo están agarrando en fragancia cayendo de a palos en un Ajá. y la policía tiene miedo en meterse porque es militar y usted no quiere detener? Exacto. Y Entonces, le frente a, dije, y por frente el a, dinero no se preocupe porque yo tengo 20 años de juez de paz, nunca me han pagado nada.
Sí, muy obligado. A mí nadie me tiene con una escopeta. Ah, bueno. Entonces, eso es lo que a mí me está preocupando en este instante. Por eso yo lo quería conversar contigo, porque yo sé que tú acudes a reuniones, conversas con mucha gente calificada, con gente experimentada, con políticos de la vieja era y de la nueva era. O sea, y es el momento de que aquí se decanten un tanto ese tipo de procedimientos, de legislaciones, de normativas electorales para escoger a un alcalde, para escoger un gobernador, para escoger un presidente, para escoger un diputado. Porque es que si no hay si no hay calificación, ah, Tú sabes que es terrible para la gente que nos escucha, sí, que a mí me ayudaron a mandarte los sonidos de la semana pasada, unas muchachitas de Guatire, sí, de 15, de 17 años, que convencí que me ayudaban porque no había casi internet. Bueno, cuando terminé, me puse a conversar y les pregunté si sabían quién era el guatireño más importante. Una me dijo que no sabía, la otra me dijo que creía que era Ezequiel Zamora. Yo dije, no, Zamora nació fue en Cuba. Fue Rómulo Betancourt. Ninguna de las dos sabía quién era Rómulo Betancourt. Imagínate. Y una que tocó unos aviones, metió en Google, me dijo cómo se escribía Betancourt, le dije, y enseguida dijo, caramba, ¿verdad? Fue presidente y nació aquí. No, pero hay algo peor, porque y este ver, testimonio yo lo hice público. claro, Y alguien me contestó, me dijo que había ido a buscar el último libro de Tomás Estracasó, una biografía del presidente Leoni, a una de las grandes cadenas de librerías que me dijeron, que cadena es que tienen 3 o 4. sí, Que le preguntó porque no lo veía entre los libros, a la jefa de ventas, una muchacha, y le dijo, no sé quién es, cómo se escribe Leoni. imagínate. Imagínate. Entonces, aquí está pasando una cosa que hay que reclamarle y protestarse del gobierno nacional, porque el poder lo recibieron ellos a beneficio de inventario. Sí, señor. Dejaron la historia verdadera y la verdadera historia democrática la dejaron de lado, mal que bien, con todas sus imperfecciones, y quisieron imponer una modalidad de gobierno y un sistema y una ideología y unos personeros que arrancaron con ellos y lo demás no existe. Y yo creo que eso es una falta grave desde el punto de vista de la cultura. El venezolano, si quiere simplificar, tiene que tener en cuenta a Páez, a Guzmán, Claro, al general Gómez, a Pérez Jiménez y Betancourt, por lo menos, y Hugo Chávez. exacto. Ahí termina la cosa. Exactamente. Por ejemplo. Imagínate que llegue un presidente de los Estados Unidos y diga que Jimmy Carter no existe porque era demócrata, Ajá. porque no existe Ronald Reagan porque era republicano. Un señor, sí. El poder se recibe a beneficio de inventario con lo que hay. Y esa historia hay que respetarla de por vida. Ese es el compromiso de quien de alguna manera pues valora las tradiciones, la cultura, la historia de los pueblos. Y eso no se puede dejar de lado. No quieren enseñar lengua indígena ahora, chicos. ¿Ah? Según dijo Maduro en un programa de una cadena nacional. Y tú vas a enseñar lengua indígena y entonces vas a llegar a la era de hoy, a donde Chávez sin pasar por el resto de los episodios históricos. Mira, yo fui amigo de Lila Murillo. Lila Murillo no hablaba guajiro. Exacto. Por ejemplo. Sí. Ahí está un caso clarito. Exacto. Entonces, ¿quiénes son los que de verdad se han puesto a alfabetizar la población indígena, incluso en su lengua? Los misioneros. Los misioneros jesuitas. Sí. Sí. Y algunos evangélicos también, ¿cómo no? Pero de resto, el gobierno monta unos ministerios, monta una gente. Yo siempre discutía con Carlos Apuro, pues él decía que había que sacar a esa gente y le daba. Sí. Y tú te vas a ir allá a ponerles una inyección con un antibiótico cuando estás enfermo. Sí. Tú lo vas a dejar tirado. Sí. Sí. No, es que los primeros llamados a enseñarle a la gente la historia son los políticos a través de un ministerio que existe para ellos. Y allí no se pueden estar estableciendo, o sea, cortes caprichosos. La historia llega hasta aquí o sáltate esta etapa. Porque eso es una cosa totalmente desquiciante, ¿no?
Mira, la lengua que debería enseñar o el inglés o el chino mandarín. Punto. Punto. Ni siquiera el alemán, el francés o el italiano. Porque hay que ver un siglo XXIII a lo que viene y prepararlo. Pero imagínate, si el grave problema que tuvo América y por qué los españoles lo controlaron tan fácil es porque Estados dividido en 300 grupos que hablaban lenguas que no entendían uno con otro. 300 y 400 y hasta 500 etnias. Ajá, y lo grandioso que tiene la herencia hispana, que tenemos los criollos, mestizos, me da la gana nombrarnos, es que podemos ir desde California realmente y hacernos entender unos a otros. Así es, y entonces de repente hay un tipo que dice que el autobús es una guagua, pero eso es todo, una palabra distinta y más nada, nos entendemos. Sí. Eso no lo pueden hacer los ingleses sino con pequeños grupitos, los alemanes menos y los franceses y los chinos. Por eso tenemos un idioma con una cobertura excepcional para comunicarnos todos y entendernos en la medida de lo posible, pero resulta que entonces ahora se permiten despotricar del idioma español, pero entonces se negocia con los españoles por causas que son ajenas a nosotros. Y para hacer negocios con de todo. Además. Y tratar de resolver las soluciones. Tú te pones a ver los vuelos que hay entre Bogotá y Caracas. La línea aérea más importante de Colombia, y se habló hace poco con el presidente de Avianca, preguntarle que por qué no venía. Y quien le preguntó, la respuesta del colombiano fue: pues usted conoce mejor su país que yo. Ahí pide comisión desde el ministro hasta el hombre que está en la pista haciendo reseñas al avión. Así es. Y en esas condiciones nosotros para trabajar tendríamos, dijo colombiano, que desmejorar nuestro servicio y eso no sería bien. Ajá. Entonces no. Exacto. Bueno, eso para que tú veas, pero hay países que sí defienden lo suyo y ponen de manifiesto bien temprano por qué no quiero negociar contigo, pero acá queremos negociar con todo el mundo y no reunimos los requisitos y no llenamos las expectativas y no producimos nada. Y entonces queremos hacer negocios con otros países, meternos en esos organismos multilaterales, que si el CELAC, que si el otro, pero no tenemos nada que aportar. Y entonces, ¿cómo pretendes tú que te den cabida y te reconozcan como un país meritorio? Si en algo tan simple como poner un avión entre Bogotá y Caracas, es más o menos fácil de controlar, porque los aeropuertos no son un potrero que cualquiera no lo controlamos. ¿Cómo vamos a controlar unas cosas más complejas? Exactamente. Exactamente. Bueno, y es lo que tenemos que poner de bulto hoy. Tuvimos una etapa de 40 años en la que Venezuela negociaba con todo el mundo, la gente iba y venía, hacía negocio, o sea, las líneas aéreas cruzaban el vuelo nuestro proveniente de cualquier continente. O sea, y eso no lo tenemos y se perdió. Adentro tuvimos industria y negocios que crecieron y le dieron bastante fortaleza económica al país. Nada de eso existe. Entonces, si la gente no tiene posibilidad de comparar estas cosas y se va a conformar con lo que le diga Diosdado o le diga Jorge Rodríguez, con sus intemperancias, o sea, definitivamente el país no va para ninguna parte, pues. Y con políticos como los que estamos viendo en las otras esferas, en estas condiciones que comenzamos conversando, aspirando a gobernar el país, peor calificados que los que ya tenemos y los que ya tuvimos, entonces definitivamente pues estamos en retroceso absoluto. Y en ese país había pueblos, pero había orden. Había orden también, exacto, había cierto orden. Un gran monopolio en los puertos principales, pero había orden. Sí. No, y había una relativa institucionalidad que se respetaba en lo civil, en lo privado y en lo militar. Había institucionalidad mal que bien. Ahora te meten una aduana el maletero y el carretillero y el sargento que está ahí y el jefe del CEDIN, cualquiera. Sí. Bueno, mira, Domingo, bueno, yo lo que sé es que estamos todavía entrampados. Este segmento se nos va a acabar, pero no tengo claridad con respecto a la primaria, no tengo claridad con respecto a quién pudiera ser el próximo presidente
Hay un tema que me gustaría al de ahí. ¿Ah? Mucho, quien no quiere la cosa, que es la cárcel que está inaugurando Bukele. Ah, sí, sí. Bukele es un fascista, ojo. Sí. Bukele lo que ha hecho con esa cárcel es un negocio de sus enchufados. Y está violando derechos humanos. Ahí han metido hasta gente que no era pandillera. Y ante el mundo los humillan, los llevan prácticamente con un calzoncillo y agachado y arrodillado. Sí, yo estuve viendo. No, y con las manos esposadas atrás. Y las manos atrás. Sí, ese es un tema que lo, ese es un tema que lo vamos a tocar. Es un tema que lo vamos a tocar detalladamente la semana que viene. Porque también en esos aspectos de la justicia. Él no es demócrata, es un fascista. Sí, sí, sí. No, y él tiene entrada y tiene cancha porque la democracia en Salvador ha fracasado como fracasó aquí también. no, y los términos en que están concebidos los derechos humanos, que también son contradictorios. Son para una cosa y para otra no. Sí, claro, claro. Y la vez pasada lo dijimos, yo creo que hay que ir a un cambio inclusive de los propósitos, de los postulados y de las reglamentaciones de los organismos multilaterales que hablan de derechos humanos a diestra y siniestra, pero que definitivamente, o sea, se generan conflictos, como por ejemplo que una persona no lleve velo y por eso la pueden matar. Y entonces, bueno, ¿de qué derechos estamos hablando? Y esos países forman parte de esos organismos multilaterales. Y esos organismos no saben por qué realmente, porque se ha ido creando una casta de chulos internacionales que en sus países no podrían vivir de sus profesiones y en cualquier carguito internacional se ganan 10, 5, 7 mil dólares al mes sin hacer gran cosa. Viajan acá, y no viajan ni al África ni a los peores sitios del mundo, sino van a Europa, a las principales capitales, a Estados Unidos, a Ciudad de México, a llegar a buenos hoteles, a hablar pistola, a repetir lo que dijeron el año anterior y bla, 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 bla. Y a nombre de los derechos humanos. Y eso pues la gente no se da cuenta que hacen con sus impuestos. Es lo mismo que el señor Biden cada vez que dice, yo le voy a dar 500 millones de dólares más. Sí. Ajá, ¿y de dónde salen? Ajá, del bolsillo de la gente, de los impuestos que la gente paga. Claro. Bueno, de todos modos. Y que permiso, porque Estados Unidos nace cuando los británicos pretendieron inventar unos impuestos sin consultarle a las asambleas que tenían las colonias. Así es. Pero bueno, de todos modos son temas bien variados, bien profundos, que no se están tratando, que no los domina ninguno de los políticos nuestros, que entran en una órbita de gobierno, pero sin saber para dónde van, ni con quién se van a entender, ni qué trabas le van a poner, ni el dominio siquiera jurídico internacional lo tiene. Entonces, y todas estas cosas se mueven en función de esos preceptos legislativos que tanto pregonan día a día de derechos humanos, de esto, de aquello, de seguridad nacional, de seguridad hemisférica, y ninguno lo domina. Mira, aquí son ignorantes. En Venezuela, personajes que no llegan al presidente que tenían esta. Pero yo estoy viendo aspirantes a presidentes que ni siquiera han sabido gobernar un municipio. Y otros que no han pasado ni por un consejo municipal. Ni siquiera por ahí, ni una junta de vecinos. No, no. Bueno, Domingo, de todos modos, ahora sí el tiempo se me agotó. Yo sé que nosotros cuando comenzamos a conversar aquí nos apasionamos un tanto y el tiempo se nos va rápido, pero de todos modos la semana que viene tú tienes otro de polo a polo con nosotros aquí, de extremo a extremo, de derecho al revés, como tú quieras. De acuerdo, hermano, y que nos escucha tengan no solo fe, sino ánimo, porque en definitiva no solo de pan vive el hombre. No, por algún lado tiene que emerger la solución en un momento dado. Siempre hay oportunidades, pero vamos a ver. Hay que seguir luchando por ellas. ¿Ok? Vale. Un abrazo, Domingo. Gracias. Un abrazo. Chao, de nada.